Continuando con la clase, vamos a comenzar a hablar sobre lo que son los distintos parámetros que vamos a tener que validar, básicamente. La mayoría de ellos ustedes ya los conocen, ya han trabajado con ellos, así que no son parámetros totalmente nuevos para ustedes, pero vamos a hacer una recapitulación y además vamos a ver cuál sería la idea de cómo sería la validación de estos parámetros. El primero que vamos a ver es la selectividad. Por si no lo recuerdan, la selectividad hablaba de la capacidad que tiene un método analítico para determinar un analito cuando estaba en presencia de, por ejemplo, impurezas, ¿sí? O podrían ser otros componentes de la matriz que estuvieran interfiriendo en la medición, ¿sí? La selectividad es la capacidad de ese método a poder cuantificar nuestro analito o determinarlo cualitativamente en presencia de otros compuestos, ¿sí? Como dije, pueden incluir impurezas, productos de degradación, matriz, pueden ser otros, ¿sí? Y como se imaginarán, dependiendo de la técnica con la que estemos trabajando, la técnica analítica que querramos validar, va a estar determinado cómo se determina la selectividad. Puede haber diversas formas para determinarlo, ¿sí? Nosotros que estamos en general en esta materia trabajando mucho con CG y HPLC, vamos a tener formas características de determinar lo que es la selectividad, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la guía 1 vimos algunos parámetros con los que nos podemos guiar ahora para poder trabajar con selectividad, ¿sí? Básicamente en cromatografía lo que nosotros tenemos que trabajar es en demostrar que la separación del pico de mi interés, que es el pico de mi analito, y los componentes que tengan un tiempo de retención cercano, básicamente que estén bien separados, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en la validación, lo que tenemos que básicamente documentar e informar van a ser los cromatogramas, ¿sí? Vamos a estar hablando del factor de selectividad, que si recuerdan hablaba de la separación entre dos picos, teniendo en cuenta su tiempo de retención, ¿sí? También vamos a informar tiempos de retenciones relativos. Resolución, que si recuerdan estaba relacionado tanto con la separación de los picos debido a su tiempo de retención como con el ancho de los picos, ¿sí? Y además vamos a informar la eficiencia, o sea, el N, que sería el número de platos teóricos. Con todo esto informado, si nosotros podemos informar una buena selectividad, va a ser una resolución óptima, un factor de selectividad óptimo, una eficiencia óptima, va a estar validada la selectividad. Los siguientes parámetros que vamos a ver son los límites. Ya conocemos el límite de detección y el límite de cuantificación, pero hagamos una recapitulación y también hablemos un poco sobre cromatografía. Si recuerdan, el límite de detección era la concentración más chica que podíamos tener de analito, que podía ser detectada e identificada, ¿sí? Y teníamos que tener un cierto grado de certidumbre de que esto es de esta forma, que efectivamente lo que yo estoy detectando es mi analito. Vamos a ver el caso típico en cromatografía, que sería este, ¿sí? Esto estaría representando una parte del cromatograma. Típicamente en cromatografía lo que trabajamos con límite de detección es la relación señal-ruido, ¿sí? Si se fijan, tenemos un esquemita acá en donde tenemos el ruido en esta zona, ¿sí? Si se fijan, el ruido tiene un cierto ancho que está representado por esta flecha. Ahora, para hablar del límite de detección vamos a estar considerando que nuestro pico está en el límite de detección si su relación señal-ruido es 3 veces más que el ruido. Básicamente que mi pico sea 3 veces más alto que
el ruido. Ahí podemos estar hablando de que estamos sobre el límite de cuantificación. Yo sé que acá en este esquema se ve como que estuviera que el pico A, que sería, por ejemplo, uno de mis analitos a determinar, estaría 2 veces siendo la señal más grande que el ruido, ¿sí? Es posible que esta sea otra de las relaciones que se puedan tomar, ¿sí? Que yo les esté diciendo que la señal ruido debe ser 3:1 es algo bastante usual, sí, es bastante aceptado. En otros casos se puede dar que la relación señal-ruido con 2:1 yo ya pueda informar ese límite de detección. Tomemos el de la señal 3:1 porque es el más utilizado, ¿sí? No encontré un esquema en donde esto lo tenga con una señal 3:1 como para mostrárselos bien, pero la idea es la misma. El pico tiene que ser 3 veces más alto que el ancho de mi ruido y ahí estaríamos sobre el límite de detección, ¿sí? ¿Cómo haríamos esto en cromatografía? ¿Cómo llego a determinar cuál es ese límite? Obviamente este límite está asociado a esta altura del pico está relacionada con una cierta concentración. Así que básicamente lo que uno hace cuando está trabajando en HPLC o en CG son preparar diluciones seriadas, ¿sí? Con concentraciones que yo conozca que estén cerca de esa relación señal-ruido, hasta llegar a una que efectivamente cuando yo inyecte me dé esta proporción. Obviamente esta relación señal-ruido es algo que los software hacen directamente. Yo paso una concentración y la relación, mido la relación señal-ruido y me da 10:1. Bueno, ya sé que ese no es el límite de detección. Paso la otra muestra que tendrá una concentración más baja, mido, bueno, la relación señal-ruido es 5:1, bueno, todavía puedo seguir diluyendo un poco más, hasta que pueda medir una relación señal-ruido 3:1 y ahí estaríamos sobre el límite de detección, ¿sí? Básicamente, entonces lo que hacemos es preparar varios estándares con concentración cada vez más diluidas hasta llegar a la que me dé esta relación señal-ruido, ¿sí? Luego lo que tenemos es lo que ustedes conocían típicamente como límite de detección, ¿sí? Que el límite de detección estaba dado por un desvío estándar y por la pendiente de la curva de calibrado, ¿sí? Si se fijan, yo lo que escribí fue desvío estándar de la respuesta, ¿por qué? Que sería esta S. El desvío estándar de la respuesta significa que puede variar. Nosotros habíamos visto en alguna otra materia, por ejemplo, cuando trabajaban con absorción molecular, que ese desvío estándar de la respuesta era el desvío estándar del blanco. Sí puede ser. En lo que sería cuando ya estamos trabajando en cromatografía, ya muchas veces eso no lo puedo determinar porque en el blanco no estoy encontrando una señal al tiempo de retención que yo mi analito está saliendo un cierto tiempo de retención y cuando paso blanco no tengo nada de área, no tengo nada y no puedo calcular un límite de detección con esa área porque no la tengo, entonces no voy a tener un desvío estándar. Entonces se utilizan diversos parámetros. Lo que uno puede utilizar son los distintos parámetros que me ofrece la regresión lineal, ¿sí? Uno de ellos es el desvío estándar de la ordenada al origen, ¿sí? Puedo utilizar esta misma fórmula que ya conocemos de antes, que es 3 veces el desvío estándar de la ordenada al origen, ¿sí? O incluso puedo llegar a utilizar el desvío estándar de los residuos, que lo vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos con esto, pero en realidad es un poco de estadística que todavía no vimos en esta altura de la carrera. Se va a ver mucho mejor esto en Labo 3 y van a trabajar
con estos distintos variables del desvío estándar, ¿sí? Pero la idea es la misma de siempre. Con esta fórmula nosotros podemos calcular el límite de detección. Para el límite de cuantificación básicamente tenemos la misma idea, como habíamos visto antes, tenemos una relación señal-ruido. En este caso, lo que típicamente se utiliza es que sea 3 veces el límite de detección, ¿sí? Por lo cual tenemos 10 desvíos estándar de la respuesta, lo mismo que habíamos aclarado antes, dividido la pendiente de la curva de calibración. Y además tenemos lo que habíamos utilizado anteriormente en otras materias, que era estar hablando de, lo que típicamente se utiliza en cromatografía, que es señal ruido, eso ya lo hablamos, y luego tenemos lo que típicamente utilizamos en otras materias, que es 10 veces el desvío estándar dividido la curva de la pendiente de la curva de calibrado. O sea, básicamente tenemos lo mismo que antes, pero multiplicado por 3. En vez de tener 3 veces el área, la altura del ruido, para el límite de cuantificación tenemos 10 veces, y en vez de tener 3 veces el desvío estándar de la respuesta, lo tenemos 10 veces, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta es que cuando yo informo un límite de cuantificación o un límite de detección, tengo que informar el método de todos, si es alguno de estos o si es otro, porque incluso existen otras maneras de informar un límite de detección o de cuantificación, dependiendo de la técnica, ¿sí? Tengo que informar cuál es el método que utilicé, ¿sí? Informo el valor de LD, informo el valor de LQ y cuál es el método que utilicé para calcularlo, ¿sí? Sigamos un poco. Lo que corresponde a linealidad, ya todos sabemos a qué nos referimos cuando mencionamos a la linealidad, pero básicamente lo que estamos hablando es de una respuesta que es proporcional a una cierta concentración de nanitos, ¿sí? O sea, básicamente es la capacidad que tiene el método en un cierto intervalo de que esa respuesta sea proporcional. Para poder hablar de linealidad tenemos que hacer varias, no es simplemente medir una concentración, una respuesta, concentración, respuesta, armar la curva de calibrado con cada una de ellas, sino que mínimamente tengo que estar midiendo al menos 5 concentraciones en todo el rango, ¿sí? Y esas concentraciones tienen que estar por triplicado, ¿sí? Otra cosa que es necesario hacer es hacer exactamente la misma prueba, el mismo experimento en 3 días distintos. O sea, voy a tener varias curvas, voy a tener 3 curvas un día, 3 curvas el otro día y 3 curvas el otro día. Con toda esta información voy a tener ¿cuántas curvas? 9 curvas, ¿sí? Voy a hacer un análisis estadístico, voy a aplicar distintos modelos estadísticos para asegurarme de que efectivamente este sistema es lineal. O sea, lo que estadísticamente hago básicamente es hacer un análisis de varianza de esta regresión lineal. No vamos a adentrarnos en la explicación de esto porque necesitaríamos un poco de estadística que no tenemos, ¿sí? Pero sí sería importante que sepan que lo que nosotros siempre hacemos, que es graficar nuestra curva de calibrado, determinar la ecuación de la recta, el R cuadrado, no es suficiente para asegurarnos de que efectivamente estamos trabajando con un método que es lineal, ¿sí? Debemos ahondar un poco más en lo que es modelos estadísticos para asegurarnos de que nuestro modelo es lineal. Bien, ¿qué vamos a informar cuando tengamos que informar linealidad? Lo primero, obviamente, que vamos a estar presentando es un gráfico de señal versus concentración. En este caso tenemos absorbancia versus porcentaje de masa en volumen, pero puede ser cualquier tipo de señal en función de cualquier tipo de concentración. Por otra parte, también vamos a tener nuestra regresión lineal, que la ven ahí, ¿sí?
Después, otra cosa que es importante que presentemos es tanto la ecuación como el R cuadrado, o sea, el coeficiente de correlación. Y algo que también vamos a tener que analizar son los gráficos de residuales, ¿sí? Hasta el momento sé que no se vieron. Acá tenemos un ejemplo de un gráfico de residuales. Básicamente los residuales son la diferencia entre los valores observados, o sea, si se fijan en este gráfico, cada uno de estos puntos es un valor observado, ¿sí? Y lo restamos con el valor que predice el modelo. ¿El valor que predice el modelo cuál es? El valor que sale de nuestra curva de calibrado, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo en el gráfico de residuales? Básicamente, si hacemos un poco de zoom, a ver si lo podemos ver, vamos a estar viendo esta diferencia que tenemos, a ver si se lo ven, esa diferencia que tenemos ahí entre un punto y la recta, ¿sí? Perpendicularmente, en realidad la recta como lo estoy haciendo ahora, esa diferencia que están viendo ahí representa un valor de diferencia residual, ¿sí? En función de la concentración. Por lo cual, básicamente sería como tomar este gráfico y invertirlo, ¿sí? Invertirlo. Pero obviamente estamos poniendo como un zoom a eso, a esa diferencia, y lo vamos a poder ver de esta forma. ¿De qué nos sirve esto? La idea es que cuando estamos viendo un gráfico de residuales no se vea ninguna tendencia. Acá se ve un poco de tendencia, si se fijan cerca de a las concentraciones más bajas tengo residuales bajos que están cerca de cero, y cuando estoy hacia concentraciones más altas se ven estos residuales, ¿sí? En esta zona, que son más grandes, ¿sí? Muchas veces se ven como en forma de cono, en donde va esto así y esto va así. Tiene un poco de esa forma acá. La idea es que nuestro residual no tenga ninguna forma, no tenga ninguna tendencia, que sean aleatorios. Lo mejor sería que sean signo positivo, negativo, negativo, ¿sí? Alrededor del cero, que sería nuestra recta. Y obviamente que además de ser aleatorios, tienen que tener un valor bajo, ¿sí? Si recuerdan antes, a ver, volvamos un poco, cuando estábamos hablando de límites de detección y de cuantificación, yo les había dicho que una de las posibilidades del desvío estándar de la respuesta era lo que era el desvío estándar de los residuales, ¿sí? Estos son los residuales. Trabajando con los residuales también yo puedo estar informando lo que es el desvío, el límite de detección, disculpen. Entonces, esa es otra de las variables. Obviamente todo esto ustedes lo procesan con una planilla de Excel o con algún software estadístico, ¿sí? No es que van a tener que calcular a mano todas estas cosas, la mayoría de ellas lo pueden sistematizar. De hecho, cuando ustedes trabajen en algún laboratorio, todo va a estar sistematizado, no van a tener ustedes que preparar nada. Toda su información y todo su análisis lo van a tener que volcar a planillas que ya están hechas para que no haya ningún error. Sí, obviamente sí, errores pueden haber, pero se van a revisar y ustedes no van a tener que pasar por el proceso de crear sus propias planillas básicamente. O tal vez sí, si están a cargo de lo que sería la validación del método, sí. Bien, entonces estábamos hablando de linealidad. Ya todos sabemos lo que es la linealidad, ya todos lo sabíamos de antes, al menos el concepto. Estas son algunas cosas en las que se van a ahondar un poco más también en laboratorio 3, porque vamos a estar trabajando con residuales continuamente. Y por otra parte, los modelos estadísticos que vamos a utilizar, nosotros no los vamos a ver en esta materia, pero simplemente sería bueno que sepan que existen, en algún momento trabajarán con ellos, pero por el momento no vamos a ahondar en eso.